Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en esta cápsula particular con nuestra querida miembro del Consejo Científico, la maestra Elena Celaya Alger, que nos acompaña con su mirada siempre experta, siempre gustosa, siempre ordenada, siempre puntual y muy luminosa en esta película a la que le queremos hacer en particular un pequeño homenaje, Todos los hombres del presidente. Y para ello vamos a recordar que en varias sesiones anteriores hemos hablado ya de las formas en que se puede hacer un análisis fílmico. Hay muchísimas, muchísimas alternativas y en esta ocasión queremos recordar el, la sesión anterior en la que hablábamos en la literatura sobre el storytelling, el cómo contar historias que no son exactamente lo mismo que el relato fílmico. Entonces, vamos a recordar justamente compartiendo la pantalla antes de darle la palabra a nuestra invitada, la maestra Celaya. Aquí a ver si pueden, si estamos compartiendo la pantalla. Dice compartir la pantalla. Estábamos compartiendo hace un momentito y ya se dejó de compartir. Vamos a ver si la podemos volver a compartir. Ahí está. Ahora sí. Bueno, esta parte de la forma de contar historias se enmarca en la gran competencia transversal que es la comunicación. La comunicación, como sabemos, tiene muchísimos lenguajes y en este caso, pues es el lenguaje de la cámara, el lenguaje de la luz para remarcar estas herramientas narrativas específicamente para comunicar algo que tiene que ver con esta historia. Bueno, eh, hay mucha bibliografía especializada para hablar del tiempo y sus avatares intersubjetivos, el tiempo de quien narra, el tiempo de quien escucha, el tiempo que se va entretejiendo entre el observador, la observadora, la cámara y quien narra. Acá tenemos este texto de Vivian Gornick que hace la diferencia entre la situación y la historia, el arte de la narrativa personal. Y bueno, de todas estas bibliografías, de todo este marco teórico sobre el tiempo y sus avatares intersubjetivos, quisimos retrotraer estas 5 Cs de la cinematografía que son importantes para poder ver desde qué ángulos analizamos una obra, una película, un fragmento. Y esto tiene que ver con los ángulos de cámara, con la continuidad, precisamente sea del relato o sea del tiempo, lo que es la edición, el cutting, los acercamientos o los énfasis del director, del guionista y la composición. Este texto elaborado por Joseph Marcelli es de 1965, es un clásico y ahí están algunos de los principios de las guías de los directores en el tema de historias visuales cohesivas, coherentes, enfocándose en cómo las tomas se van relacionando unas con otras y mantienen lo que se llama el flujo narrativo, también como el énfasis para evocar o concentrar la emoción de la audiencia. Y entonces aquí tenemos que recordar que estas 5 Cs nos ayudan a ver de qué manera estamos enfocando nuestro análisis fílmico. Y en esta parte de las tomas, pues tiene mucho que ver lo que ya hemos hablado sobre el ángulo, que es importante y lo hemos mostrado en algunas otras sesiones. No es tanto el disfrute estético de la persona que observa, sino también ver cuál es el énfasis de lo que nos dice el narrador, el autor, el director, el guionista. Son ambas, el arte es válido, lo que te haya provocado, pero hay que tomar en cuenta el valor de esta obra, de toda la planeación del equipo interdisciplinario. Y aquí en estos avatares del tiempo les queremos dejar esta pregunta.
manejo del tiempo por el director, por el guionista, por la cámara. Hablamos de una historia que se va ciñendo en el tiempo, es una retrospectiva, es una prospectiva o es una reordenación. Aquí lo vemos muy gráfico. El relato en orden cronológico, pues va siguiendo en el tiempo cómo se desarrolló la historia, cómo se está narrando. La historia se inicia en la escena uno y avanza uno, 2, 3, 4. Pero cuando interviene la mirada de varios observadores, de varias personas en la audiencia, estos tiempos es muy difícil que sean así lineales, cronológicos. Por eso tenemos esto que se llama el relato in media res, en donde vamos, venimos, y eso va a ser muy importante cuando analicemos en otra cápsula la complejísima película y sobre todo hechos históricos de la película Oppenheimer. En esta cuestión, en este momento, pues es una historia, es una película muy en orden cronológico y las técnicas narrativas tienen que ver con si el tiempo está alterado, es cronológico o se modifica para enfatizar el suspenso o darle una profundidad emocional que nos va a dejar una huella digamos, desde la neuroflexibilidad, muy importante. Recordamos vívidamente, a veces hasta con la piel erizada, algunas escenas por esta huella y esta neuroflexibilidad que genera el, el arte fílmico en este caso en particular. Y entonces acá vemos que en algunas historias, como lo vamos a ver en su momento con Oppenheimer, que es sumamente compleja, en muchos sentidos, aquí la percepción del espectador va siguiendo el relato en este orden cronológico. Y bueno, sin más que esta introducción para ver de qué manera queremos y podemos analizar lo que el equipo, el director y la obra tienen destinado y lo que nosotros en algún momento, sin o con herramientas, podemos percibir de todas esas intenciones. Es como un libro, nos podemos quedar con lo que queramos, pero no podemos dejar de saber qué es lo que la autora o el autor quería. Y sin más, para darle a nuestra invitada la palabra, vamos a entrar muy rápidamente con los datos fílmicos porque son básicos, muy básicos para que la profesora Celaya nos lea alguna, digamos, la pregunta detonadora que ella nos propone entre lo mucho que se va a comentar el día de hoy, pero sí que podamos evaluar qué tanto nos provoca esta pregunta. Aquí tenemos los tres datos básicos. Es una película de Estados Unidos, es una película del director Alan Pakula, 136 minutos y se llama Todos los hombres del presidente. Ahí tienen el casting y lo pueden consultar en esta página especializada, muy actualizada siempre, que es Film Affinity, y me parece que entre los muchos esfuerzos, pues Argentina es una de las pioneras en tener esta página muy al día. Y para las personas que no les gusta saber en qué terminan las películas, lo que se llama spoilear, bueno, la sinopsis no spoilean, solamente dan unas claves de la historia. El género es intriga, es drama, sobre todo, sí, periodismo de investigación, en lo que ya es usual en la maestra Celaya, que es conocedora de las películas de culto. Así que muy rápidamente estamos viendo que la fotografía la hace Gordon Willis y tenemos la música de David Shire. En 1972, esta es una película del 76, dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward, que es Robert Redford, y Carl Bernstein, que es Dustin Hoffman, muy jovencitos, comienzan a investigar lo que parece ser un simple allanamiento de un partido, del cuartel de la oficina del Partido Demócrata en Washington, y los hechos se van a desencadenar en el llamado caso Watergate de la vida real, historia real, que provoca la dimisión del presidente
Richard Nixon. Muy bien, pues sin más dilación, yo dejo a la profesora con su voz para que nos comparta esta pregunta dentro de las muchas otras cuestiones que vamos a degustar con ella, que realmente es no solo una cinéfila, sino es una experta en la luz y es una experta realmente en el tema del manejo de la fotografía con todos sus recursos. Así que, eh, maestra, si tú gustas iniciar, ya sabemos que no tenemos que presentar a la maestra Celaya, pero sí les quiero decir que ella es definitivamente muy reconocida por varias cosas, por su extenso material didáctico y haber formado a tantas generaciones de fotógrafas y fotógrafos, pero en particular por la fundación, el impulso y el mantenimiento de la opción técnica de fotografía que le ha dado el camino y luz a tantas universitarias y universitarios. Y sin más, le cedo la voz a la profesora Elena Celaya Alger. Adelante, querida Elena. Muy buenos días, mucho gusto como siempre en participar en Enfocarte bajo la amable dirección y siempre precisa también dirección de la maestra Steiner. Es un gusto siempre participar y aprender junto con todos ustedes siempre algo nuevo en Enfocarte. En este momento, bueno, pues vamos a empezar con el análisis o las reflexiones sobre la película Todos los hombres del presidente, que curiosamente estamos en tiempo y forma, como se acostumbra decir, porque esta película se estrenó en abril de 1976 y la estamos comentando en abril de 2026. Está cumpliendo 50 años esta película, pero como si fuera ayer. Los nombres probablemente eh, podrían actualizarse con cualquier político del mundo. La historia, lo que se narra aquí es un hecho extraordinario, porque en el caso de Estados Unidos es, creo que es el único presidente que ha tenido que renunciar. Algunos pues los han matado más bien o menos bien, pero los han matado, pero no han tenido que renunciar y Nixon sí tuvo que renunciar. Pero, en fin, entonces, en tiempo y forma, festejando los 50 años, los primeros 50 años de esta película, porque estoy segura que durará otros 50. Nosotros como seres humanos parece que somos de muy lento aprendizaje. ¿No? Y con las cuestiones jurídicas de derechos y etcétera, creo que todavía la maquinaria va más lenta. Pero eso nos iluminarán los especialistas en esa área. Entonces, empiezo mencionando la filmografía de Robert Redford es amplia, variada, entrañable. Eh, Empieza su registro de personajes, va desde el vaquero en Butch Cassidy, que en esa película en especial también nos da por de las primeras veces en que se acepta y se presenta al público el final abierto, en donde Butch Cassidy y Sundance Kid están sitiados literalmente por un ejército, no importa de dónde ni cómo, eh, que les están apuntando con 1000 fusiles, 2 cañones, etcétera, y ellos tienen 2 pistolas con apenas 6 balas y se lanzan contra este ejército. Y ya, uno como espectador ya podías elegir, ganan, se salvan o los matan. Anímicamente, obviamente, siempre los tenemos que salvar. Pero en fin, entonces, pasan algunos años y esa amistad que se desarrolla entre Robert Redford y este otro personaje inolvidable en la película El Golpe, Paul Newman, hicieron afinidad desde el principio y la continuaron. Y
en esta otra película completamente diferente, ahora son dos gángsters. Robert Redford, un gángster muy inexperto, ¿no? Totalmente espontáneo y natural, ¿no? Sin ni mayor refinamiento, que va a aprender obviamente a lo largo de la película, a lo largo de la forma en que actúa el que va a estar dirigiendo el golpe, ¿no? Ajá. Son películas que seguramente alguna vez las vimos y si no hay que revisitarlas constantemente. Son una delicia, todas. Tenemos otro registro de Robert Redford como espía en Los Tres Días del Cóndor, en Juego de Espías, eh, y también entra dentro del registro romántico cuando en nuestros años felices, ¿no? La manera en que fuimos, ¿no? Con Bárbara Streisand, eh, en donde el actor Robert Redford siempre nos va a demostrar que es disciplinado, que es profesional, que es capaz de un amplio registro de emociones y de situaciones y de entrar en personaje de manera muy especial. Por eso siempre lo vamos a recordar y extrañar enormemente. Entrando en nuestra película, ahora como un periodista de investigación, en 1976 se estrena la película de Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente. Como ya se mencionó, historia real del caso Watergate, donde 12 reporteros, Bob Woodward y que es Redford y Carl Bernstein, que es Dustin Hoffman, son dos reporteros del prestigiado Washington Post. Esto es importante notar que en 1976 y 74 todavía, que esas épocas de los 70, el Washington Post es una voz importante y una voz respetada, porque lo que publica, a lo mejor en algún momento con toques un poco de cuando en cuando exagerados, pero todos fundamentados, todos bien investigados y sustentados. Eso es importante. Que investigan un robo en la sede del Partido Demócrata, como ya se mencionó. Avanzando en la trama periodística, destapan una red de espionaje que llega hasta la Casa Blanca, que en ese momento está presidida por Nixon, y termina con su renuncia. Esto sucede en tiempo real en 1974. O sea que 2 años después de que ya se publicó el libro que se llama igual Todos los hombres del presidente, por estos dos reporteros, ahora ya investigadores, ¿no? Ya no son simples reporteros, investigadores importantes, es tan reciente, son conocidos los hechos, el juicio, etcétera, todo se pasó por televisión, me imagino que la gran mayoría de los estadounidenses lo siguieron, ¿no? Y estaban enterados. Entonces, la película ya trae en sí misma la información, el bagaje de la información de lo que son los nombres, los puestos, que para nosotros pues es complicado porque eso es otro sistema, ¿no? Político, el vocero del presidente, las investigaciones de la CIA, en fin, nombres que pues no en nuestra historia mexicana pues los conocemos en forma general, pero no tan precisa. Pero el público estadounidense estaba perfectamente enterado de quién era quién, cada quien, y qué sucedió. Entonces, ya venía abonado el terreno para que esta película, también es muy esperada, ¿sí? Tuviera éxito. Entonces, Woodward
Redford, recordamos, es un periodista serio, metódico, obsesivo con los detalles, periodista terco que no suelta el teléfono hasta que encuentra alguna respuesta. Muy bien, Bernstein, Hoffman, en su opuesto también y en la vida real también. Desordenado, inquieto, intenso, liberal, de alguna manera. Estos dos polos se van a complementar y van a producir esa investigación real y trascendental. Van a publicar un libro real y trascendental. Y quedarán en la historia definitivamente para todo periodista que se precie de buscar una investigación seria y profunda. Casi es un libro de culto, porque también hay libros de culto, de texto, decimos más frecuentemente, pero son de culto. Y la película, como nos facilita esta comprensión de algo que pues llevó años y no es tan sencillo de entender, también se vuelve una película de culto. ¿Por qué? Pues porque logra llevar a la pantalla un tema complicado y que el público lo siga, lo entienda, lo sienta, como mencionaba la maestra Graciela, ¿no? Que de repente se nos pone la carne de gallina, ¿no? En las escenas de mayor intensidad y suspenso. Muy bien. Entonces, en todos los hombres del presidente se muestra el trabajo real del periodista, porque aquí también se rescata y se enfatiza la figura del investigador de periodismo. No se trata de Robert Redford, Dustin Hoffman, no se trata de un periodista X o Y, sino de la forma emblemática de ser de un periodista de investigación. Por eso es que es una gran lección, incluso en muchas escuelas de periodismo, pues casi es una película obligatoria y me imagino que el libro ha de ser todavía más obligatorio de leer. Muy bien, entonces, muestra el trabajo real del periodista. Hace 50 años, 1976, como en la actualidad, que debería de ser también una misión, solo que con herramientas distintas. En 1970, en los años 70, por los recursos que se tenían, no es la inteligencia artificial, no es la Wikipedia, no es los acervos digitales a los cuales tal vez ahora sí se puede acceder. Eran horas de verificación de datos, por teléfono o en persona, horas de larga espera, no, pues no cualquiera te recibía a la hora que tú querías, ¿no? Había que buscarlos, cercarlos y hasta encajonarlos. Era callejones sin salida, toparse con pared, afirmaciones que después se desdecían, conexión de información. Eso es muy importante en cualquier labor de investigación y también en cualquier sentido. Tal vez lo más importante es justo eso, la capacidad de conectar las ideas. Se pueden tener los datos, pero si no hay la capacidad de encontrar el hilo conductor o ensartar correctamente las piezas del rompecabezas, pues no se llegará a ninguna parte. Muy bien. Entonces, la película, dirigida por Ana J. Pakula, es una lección de periodismo de investigación que logra el suspenso solo con llamadas por teléfono, con notas garabateadas sobre el escritorio y entrevistas. Es importante hacer notar que cuando se recibe información clandestina
como la proporcionada por Garganta Profunda, y ya lo veremos más adelante, el ambiente es oscuro, desolado, el misterioso informante y el periodista están solos en ese momento, a oscuras, en terreno pantanoso. Muy bien, en contraste, todo el seguimiento de la investigación, corroboración de datos y fuentes principalmente, se realiza en la gigantesca oficina general del Washington Post, con escenas claras, iluminación, aunque artificial, que sugiere la luz del día, porque están en la búsqueda de verdades respaldadas por hechos y corroboraciones fidedignas. Estas escenas casi siempre abren en plano general, pasando a desenfoque profundo. Y ya lo avanzaremos en eso. Lo que se llama en algún momento lente partida, para concentrarse en las llamadas telefónicas, que incluso cuando ya están trabajando en forma conjunta estos dos investigadores, es casi, se leen, están telepáticamente y visualmente conectados. Uno está pidiendo una información, el otro la está oyendo para corroborar si es lo que él también ya oyó en otra llamada anterior, ¿sí? Entonces se ven, se voltean, están en eso, sí, sí se corroboró, sí, no, no se corroboró, se echó para atrás. Entonces, ese juego, ese ir y venir de miradas, de tomar el teléfono, de acercamientos muy grandes, ¿no? De caras de felicidad, ¿no? Cuando se logra capturar la información correcta. El tecleo real de las máquinas de escribir, esto es muy importante y es muy curioso. Estas escenas, todo lo que es realmente la investigación, no tiene música. Lo que la acompaña es lo real, lo como son las oficinas, en donde habrá conversación por ahí en una esquina, teléfonos que suenan, otros que contestan, y en ese momento el tecleo de las máquinas de escribir en 1976 eran máquinas mecánicas totalmente. Ese clic, 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 clac, 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 ¿no? Es importantísimo y hasta nos da, marca el ritmo. Es una música, ¿sí? Es una música, pero tomada del ambiente real. ¿Sí? Muy bien, ruido real de oficina que acompaña estas escenas. Aquí no hay música. La música también está magnífica como siempre y extraordinaria. Es para enfatizar el suspenso, para transmitir las calles oscuras cuando se transiten las calles oscuras de Washington, para llegar a un estacionamiento solitario a las 3 de la madrugada, en donde el informante, que después se llamará Garganta Profunda, da poco a poco su información. Todo esto implica, si fuera una película de vaqueros, crear una tensión sin disparos. En esta película no hay muertos, no hay disparos, bueno, hay muertos colaterales, obviamente, pero no son escenas de guerra, no son escenas gore, no hay derramamiento de sangre en primer plano en la pantalla, sino ahí está, esta acumulación de tensión, de nervio, de que el tiempo apremia, de que Nixon está por reelegirse, ¿no? En su segundo periodo, y esto pues no hay manera de todavía consolidarlo, de hay ataques, obviamente, hacia el, el periodismo de investigación. Entonces, tensión sin disparos en la sala de redacción. El sonido de las teclas de la máquina cuando se confirma una pista. Ajá. Ese es el verdadero tiroteo de la película, como si fuera, insisto, una de vaqueros que también hacia 1970 era todavía
un género muy recurrente. Muy bien. Por ejemplo, hay una escena de 5 o 6 minutos de duración que para cine es muchísimo tiempo. Yo recuerdo, y esto es totalmente anecdótico, las tareas en el CUEC, ¿no? El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en aquel momento, que la tarea era hacer un cine minuto, en 60 segundos contar una historia. Y se necesitaba concentración, pero era tan largo, había que filmar hasta 1 hora para poder sacar ese minuto, esa pepita de oro como con frecuencia nos menciona la maestra Steines. Muy bien, entonces, 6 minutos en pantalla, siguiendo una llamadas a una gran lista de personas que tienen que corroborar y mencionar y buscar. Uh-huh. Aparentemente no hay mayor acción, pero no se despega la vista de la pantalla. ¿Por qué? Por este ir y venir de información, de corroboración, de miradas, de esa sala enorme, ¿no? En donde están todo el mundo buscando el detalle, la frase correcta, que también se habla un poco como aquí se ve tapando las bocinas, pero para que no le oigan, que él también esté escuchando esa misma conversación. Aparentemente, insisto, no hay mayor acción, pero no despegas la vista y el oído de la pantalla. Esta película exige del espectador no nada más sentarse y mirar las imágenes. Aquí hay que oír también. Y eso rápidamente nos acostumbra el director, nos mete a ese, ya hasta cuando nos oímos el teclado de las máquinas de escribir, dices, bueno, ¿en dónde están? ¿Qué pasó? ¿A dónde nos fuimos? ¿No? ¿Por qué no hay ese ambiente natural? ¿Okay? La película, en este caso, ganó el Oscar como mejor guión adaptado, como mencionaban, esta secuencia, aunque es en tiempo lineal de avance, no hay recuerdos anteriores, no hay imágenes encimadas, no hay otro tipo de recursos y a la grabación de sonido. Uh-huh. Muy merecido, muy merecido. Muy bien. Entonces, todos los hombres del presidente destaca porque no usa trucos, ajá, que pueden ser trucos o recursos, ¿no? La atención sale del trabajo real, de llamadas y máquinas de escribir, lo que le da autenticidad. Y ya habíamos mencionado en otro enfocarte, hablando de la película Forrest Gump, la importancia de la autenticidad. ¿Por qué Forrest Gump también sigue siendo una película importante y de referente? Pues por su autenticidad, porque los actores se prepararon. Forrest pues fue a estudiar cómo pescaban y cómo no, y cómo hablaban y cómo se organizan las cosas. En este caso, Redford y Dustin Hoffman también fueron a la redacción real del Washington Post a hablar con estos dos periodistas de investigación y ver y entender cómo tomaban notas, cómo las resumían. O sea, se prepararon, no llegan y se presentan en el set y a ver qué me sale ahora, ¿no? Sino hay este aprendizaje anterior, la autenticidad. Entonces, la veracidad sostiene y nutre la película. Por ejemplo, en un caso, esto es importante, la reconstrucción de la propia redacción del Washington Post. Se gastaron alrededor de 5 millones, creo, o a lo mejor exagero, 5 millones, no, puede que de dólares en eh, en ese set que va a servir, es un set maestro, ¿no? Va a servir para
todas las escenas de redacción, pero se recrea ese lugar con obsesión casi documental, metódica. Los escritorios son reales, el papel de basura que hay en los botes, lo que manejan, son originales, papel original que fue desechado y comprado posteriormente, desechado por el Washington Post cuando se cambió de sede. Uh-huh. Las máquinas de escribir, por supuesto, que y hasta el formato de la televisión que ahorita vemos por allí también en la pantalla. Entonces, regresando, esta es una película de trama, de secuencia, de encadenamiento, la ausencia de melodramas personales, ¿sí? No sabemos nada de la vida personal de los investigadores, eso no es lo importante, si están casados o no, si tienen conflictos, si tienen hijos, no, no, no. Todo es trabajo periodístico, es absorbente. Yo creo que igual no, no dormían, ¿no? No o vivían y hasta soñaban con esas fichas y con toda la información que iban acumulando. Todos los hombres del presidente funciona porque entiende que el verdadero suspenso está en el tecleo, no en balas. Pacula convierte la oficina en campo de batalla. Ahí es donde se está librando, con ideas, con refuerzos, con investigaciones, con sustentabilidad de lo que se va a escribir, ajá, verificación. Periodistas en modo terco, sin galanura, incluso es muy informal la manera en que se visten, de cuando en cuando se ponen una corbata o el saco, pero eso no es lo importante, ¿sí? Periodistas en modo terco, sin galanura, puro café y llamadas. Entonces, llamadas por teléfono o entrevistas. Es una película valiente y arriesgada que confía en el espectador y confía en el sentido de que sabemos que nos exige. Si aceptamos la invitación del director, pero hay que trabajar también. No nos lo va a dar todo resuelto. Uh-huh. Para convertirse en una película de culto, como ya hemos mencionado. Y esa es la razón, ¿sí? Porque está bien hecha, bien armada, está sustentada. Uh-huh. Y por supuesto, es una película casi obligada para cualquier estudiante de periodismo y de derecho, yo diría también, ¿no? Porque sustentar una verdad, pues no jurídica, incluso para evitarse demandas o lo que sea, pues no es nada sencillo. Muy bien. Algunos de los recursos clave. Y aquí ya empezaremos a ver estos mosaicos de fotos que hemos visto. Ahorita los vamos a mencionar. Primero, las de las escenas de la oficina, si se puede. Uh-huh. Porque son esto, de eso. Profundidad de campo y planos generales. El director de fotografía, Willis, usa objetivos angulares. Esto quiere decir muy en primer plano, incluso con una cierta deformación, pero vemos la profundidad de la oficina. Ajá. Vemos otros escritorios, otras personas trabajando, tecleando, hablando por teléfono, llevando y trayendo papeles, lo que sea, lo que suceda en una oficina de redacción de un periódico, con mucha profundidad de campo, o sea, con áreas de nitidez que van variando, las puede enfocar para enfatizar quién está hablando por teléfono, lo vemos nítido. Y de alguna manera todo el resto de la oficina, ahí está, el ambiente, la sensación, ahí está.
pero no nos distrae porque está ligeramente borrosa. Hay un foco selectivo. Se está seleccionando qué es lo que se quiere enfatizar. Ajá, lo que puede ser que esté en primer plano o el juego del cambio entre los dos periodistas que están hablando por teléfono, pero mm, se hace de una manera muy sutil, ¿ok? Entonces, para colocar a los investigadores dentro de oficinas enormes, ¿sí? Bibliotecas y estacionamientos. Visualmente, los dos periodistas se enfrentan al gigantesco sistema de engaños, chantaje, mentiras ocultas, ajá, que nos lleva en especial ahora la toma de, ya clásica, obviamente, de la Biblioteca Central. Uh-huh. Esta que parece que es una toma hasta de ciencia ficción, la última imagen es casi como del espacio. ¿Por qué? La toma de la biblioteca del Congreso, en donde tienen que ir a recolectar e investigar y encontrar dentro de las miles de fichas quién sacó los libros, en este caso están preguntando sobre Kennedy, ajá, y ahí está la información, ahí está la aguja, pero también está el pajar. Y esta toma que va desde un gran acercamiento de las muchas hojas y fichas de la biblioteca a los dos periodistas empezando a sortear y alejándose la cámara hacia arriba. Está en el techo prácticamente, en un andamio enorme en la réplica, obviamente, de la Biblioteca Central. No los van a dejar, no cualquiera puede poner un tripié en lugares muy importantes, de que se resguardan tesoros literarios y demás. Pero y se va alejando. Ahí en pantalla, ahorita, por pura curiosidad, vean los dos periodistas hundidos, ¿no? En esa montaña de fichas, ¿sí? Y ellos están, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, ¿dónde está la camisa azul? ¿No? Tiene que ser para acá, o sea, ahí tiene que estar la camisita azul, o la blanca, se aleja, se aleja. O sea, están dentro de la investigación, están escarbando a profundidad. Entonces, eso es lo que hace que esta película tenga recursos especiales, ¿sí? No es que sean algo nuevo, que no, que el zoom hacia adentro normalmente va de lo más grande, ¿no? A acercarnos a la cara del personaje, aquí es justo al revés, ¿sí? Y es simbólico todo esto también, ¿no? Uh-huh. Entonces, la toma de la biblioteca del Congreso en zoom out, de gran acercamiento a plano general, fajos de fichas de biblioteca, manos que inician la ardua labor de encontrar la aguja en el pajar, literalmente, porque son 10, 20 fichas dentro de cajas y cajas y cajas acumuladas de esta información. Uh-huh. Dos personas como puntos entre miles de ficheros es este ejemplo clásico, ¿sí? Simbólico de inmersión en el trabajo y de la dificultad también que se tiene cuando se busca la verdad. No es fácil. La iluminación, ok, ahora tenemos otra serie de imágenes que nos dicen caras a media luz, fondos casi negros, ¿sí? Lámparas de escritorio que a veces apenas iluminan lo que se está viendo enfrente. Esa es la forma de crear angustia y paranoia. La más clásica es obviamente las escenas en
del estacionamiento. Pero bueno, entonces, Willis, el director de fotografía, ilumina lo indispensable para que veamos las expresiones. En la primera imagen en este cuadro que se está viendo en pantalla está en silueta negra a quién van a ver los dos periodistas. En otra, en una oficina, también los dos periodistas y el otro personaje. Y ya no se diga caminando en la oscuridad, y ya no se diga garganta profunda, a la derecha abajo, ¿sí? Que apenas iluminado, ¿no? En una delineación casi de 3/4, ¿no? Nada más. Que nunca vamos a ver. De cuando en cuando el espectador sí ve su carita, pero no lo ubicamos ni lo reconocemos claramente. Entonces, el resto, todo esto, se ilumina lo indispensable para ver las expresiones. El resto queda en elusivas sombras, al igual que la información que se busca, porque no, ni garganta profunda da toda la información completa, les obliga a encontrar las corroboraciones, no es nada más el decir de otra persona, sino cómo se tiene que corroborar con 2 o 3 o los testigos o testimonios que se necesiten, mientras más mejor, que no es nada fácil, ¿ok? Y como forma de construcción del el escenario dentro del escenario, puertas, columnas, mamparas de oficina, archiveros, forman marcos dentro del propio cuadro. Personajes encerrados visualmente. El poder vigila y ellos buscan grietas para encontrar la luz y la verdad también. Muy bien, ya habíamos mencionado en forma muy general sonido y silencio, máquinas de escribir, los teléfonos, ruido de oficina y de golpe, silencio en la escena, en donde estamos trasladados a un estacionamiento oscuro con garganta profunda. Dicen, mencionan eh, que esta escena se filmó a las 3 de la mañana para que no hubiera mayor ruido, porque es ruido real y ambiental también. Esto no se recrean las cosas en un set, lo cual da autenticidad. Ujú. Muy bien. Y aquí hay una tensión simplemente porque no oímos nada, apenas y los pasos, el taconeo, un poquito de los pasos del investigador que se está buscando en qué columna está su informante, pero no hace falta. La música está en otros momentos importantes y acompaña a las persecuciones, o bueno, no persecución, a los recorridos nocturnos principalmente. Muy bien. Así pues, estas son las formas, ¿no?, en que se transmite un trabajo obsesivo, con cortes rápidos, teléfonos sonando, estos nombres tachados o reforzados, horas de reporteo. Ujú. Entonces, tal vez como en la película, suena repetitivo decir, es que es el tecleo, es que es las llamadas por teléfono, es que es la búsqueda de la corroboración de una información. Pero es que eso es la que es la película, justamente, ¿no? Y eso es importante. Uh-huh. Entonces, escena de Woodward que está al teléfono con un funcionario, a la izquierda en primer plano, hablando. Al fondo, a la derecha y desenfocado, está Bernstein, hace otra llamada. Un solo plano partido en dos acciones paralelas por profundidad de campo. Dos líneas de investigación que van avanzando, no importa en dónde estén en la oficina, se están complementando. No hay corte, no hay, no,
nos obliga a tender a fijarnos en lo que está en foco y lo que está desenfocado. La atención sirve porque una llamada puede anular a otra. Lo que le parecía que ya le habían corroborado, pues resulta que no, ¿no? Entonces, armar el rompecabezas, dos periodistas, dos teléfonos, dos pistas, pero es un solo caso. Uh-huh. Las locaciones como refuerzos de laberintos de la investigación. El estacionamiento es frío, de concreto, repetitivo con sus columnas, sin salida, es como un laberinto, sin salida clara, alegoría del sistema también, que es gris, opresivo, sin rostro, ¿no? Y cuando Garganta Profunda aparece de entre las sombras tras una columna, el cuadro queda partido en dos verticalmente por las propias columnas. En un lado está el informante, en otro lado está el receptor, el periodista buscando la luz. Ajá. La fuente escondida en la sombra. En una pantalla dividida por esa escenografía, o sea, esas columnas, nuevamente en esta escena no hay música, solo goteo de agua, ecos lejanos de coches, los pasos. Hablan en susurro, el silencio pesa. ¿Mm? El vacío sonoro obliga a poner atención. Tenemos que poner atención que están susurrando. ¿Ok? Están en el mismo lugar. Uno necesita información, el otro arriesga todo al darle. El espectador está inmerso en esa atmósfera de tensión. No nos podemos escapar. Entonces, ya mencionamos la plano secuencia de la Biblioteca del Congreso, ajá, que ya a estas alturas es una secuencia clásica, definitivamente. La escala del trabajo periodístico bajo la idea de mostrar, no de decir, se hace, ¿cómo es lo de el ejemplo, no? Se hace, se da el ejemplo y eso es lo que realmente genera el cambio, ¿no? El El, ejemplo arrasa. el ejemplo, esa palabra, esa frase es muy, muy, muy importante, ¿ok? En un solo plano que dura casi un minuto, la cámara no se mueve, no hay cortos, solo ves a los dos periodistas pasar páginas y páginas en esa secuencia de la biblioteca y nos tiene completamente inmersos en el asunto. La tarea es agotadora, sin un solo diálogo, no tienen tiempo de estar perdiendo el tiempo en comentar nada. Cuando al final de la toma encuentran la ficha relevante, el espectador también siente la euforia. Se encontró el dato angular, a partir del cual se encontró el hilo y pues podrán salir del laberinto. Y ahora sí, nos vamos a esa escena que ya la hemos visto de cuando en cuando, de la escena final. Otra vez en pantalla compartida. Ahora sí me estoy tal vez explicando mejor. Es muy clarito el ejemplo que en un primer plano tenemos la televisión con la imagen de Nixon porque alcanza a jurar por el segundo mandato, ¿eh? Y en el mismo tiempo en la redacción está ahí atrás trabajando o tecleando desaforadamente los dos periodistas, porque ya tienen la respuesta. Escena final, otra vez en pantalla compartida, un televisor con Nixon jurando su segundo mandato. Al fondo, ¿ok? Están los periodistas. En ese primer plano, el poder en televisión, jurando en público, ¿no? Sin morderse la lengua, ¿eh? Al frente, la máquina de teletipo imprimiendo la verdad que lo va a derribar. Así va a terminar la película. Otra vez con ese tecleo frenético, porque no se oye la voz de Nixon, sino se va a encimar.
Dos realidades en el mismo encuadre. Solo se escucha la voz de Nixon haciendo el juramento y el ruido mecánico del teletipo cada vez más rápido, más intenso. No hay música. Simbólicamente el repiqueteo del teletipo es el sonido del periodismo, del periodista de investigación trabajando mientras el poder celebra una aparente victoria. Pero Nixon renuncia el 9 de agosto de 1974. Es insostenible definitivamente ya su, eh, su actuar, ¿no? Y la evidencia es brutal. Ok, la escena final es la tesis de toda la película en esos 2 minutos. Si no lo habíamos entendido, aquí está la cápsula. ¿Ok? El poder miente en cámara. Los datos están en el papel, irrefutables. Televisión contra teletipo, poder contra datos, juramento contra renuncia, todo en un solo plano. Muy bien. Y aquí, bueno, me van a permitir ahora sí que un comentario y una reflexión, pues totalmente naif, ¿no? Como dicen, porque pues es más hacia pensando en la parte jurídica, que no, obviamente no es mi campo, pero lo admiro mucho. Uh-huh. En otro orden de ideas, todos los hombres del presidente cuestionan algo esencial y especialmente vigente en nuestros días: la separación de poderes. El ejecutivo, el legislativo, el judicial tienen que hacer su trabajo. Esto, Nixon, se logra que Nixon renuncie porque esas instituciones, con todo y sus imperfecciones en Estados Unidos en 1974, funcionaron. Uh-huh. Hacia 1974 el escándalo Watergate, que por cierto ya el final gate, la puerta, ya se va a hacer un genérico, ¿no? Para Panamá Gates, ¿no? O sea, todos los escándalos políticos que ahora son ya te terminan en gate también. Tiene consecuencias porque las instituciones civiles e institucionales funcionan. Estamos hablando pues de la situación en Estados Unidos. Congreso, fiscalías, tribunales, presión jurídica, política y social, además de partir de una fuente prestigiada y fidedigna, respetada como era el Washington Post, y sigue siendo, en su momento, ¿sí? Y un clásico proceso de periodismo de investigación. Todo eso se tiene que conjuntar y más, ¿no? Yo, pues esto es muy, muy sencillo mi reflexión. En este contexto, el poder no era absoluto. Vemos, hay límites reales impuestos por una democracia con contrapesos vigentes. Por eso es importante todo eso. Tal vez imperfectos, reticentes incluso, pero que finalmente responden al consenso social de que las instituciones y sus contrapesos deben funcionar, que la verdad importa, que las instituciones deben resistir, el poder debe rendir cuentas y aceptar consecuencias. Y como ya mencioné y lo vuelvo a repetir, es claro que no tengo formación jurídica para argumentar sólidamente lo expuesto anteriormente, pero hasta para una persona lega, como es mi caso, no puede escapar, ¿no?, la vigencia de la película de Alan J. Pakula. En nuestra actualidad, en nuestro México, y en el mundo en general, donde regímenes de todo tipo se empeñan en oscurecer, entorpecer y evadir las responsabilidades que les corresponden. Hace 50 años, Nixon, para no transparentar sus acciones, ahora irónicamente lo estamos diciendo, invocó seguridad nacional
para no entregar las grabaciones clandestinas en la oficina oval de la Casa Blanca, hechas en la oficina oval. Hoy, como hace 50 años, el periodismo auténtico debe informar, el poder debe informar, tener límites, rendir cuentas, las instituciones deben ser autónomas y cada uno y una de nosotros, de nosotras, ser ciudadanos. Eso también es importante. También responsables de construir el andamiaje necesario para evitar los gates, entre comillas, los escándalos, ahora sustantivo genérico de escándalo de cualquier tipo. Uh-huh. Muy bien, entonces ese sería este pequeño comentario. Hay algunos otros datos, ¿no? Como puede ser que Todos los hombres del presidente cierra la trilogía de la paranoia o la conspiración que inicia este director, que aquí vamos a ver, con una primera película que es CLUT, porque es las siglas de la asociación que va a investigar, en donde Jane Fonda gana incluso el Oscar de mejor actuación. En español le pusieron El pasado me condena. El último testigo. Ahora este es con ese actor Warren Beatty, que es espía, ¿no? Y pues obviamente lo persiguen esto, lo otro ya es un poquito más de acción. Y ahora sí que la cereza en el pastel, todos los hombres del presidente, en donde ya se refinó, se especializó, ya se tamizó todos los recursos importantes para hacer una película clásica. Uh-huh. Y pues claro, ahora como vemos en esta pantalla, y ya habíamos mencionado, Robert Redford tiene una filmografía extensa, variada, interesante. Hay para todos los gustos, de espías, de hombre solitario en unas montañas, lo que ustedes quieran. Y hay un detalle curiosito, también es simpático, para los que a veces y con frecuencia también seguimos series en Netflix, es que es esta de Vientos Oscuros, Dark Wind, en donde en alguno de los capítulos, en una cantina, aparecen Robert Redford y Spielberg, los dos personas, real, ahorita, esta es una película del 2025, me imagino, aparecen en una cantina tomando ahí alguna bebida, no hablan, no esto, no lo otro, pero los dejan para la posteridad, ¿no? También, ahora. Muy bien, entonces yo les recomendaría que las vean todas, que vean todas las películas, definitivamente, pero imperdibles, Butch Cassidy, ¿sí? El golpe, Clut, ¿no? También, ¿no? Y claro, todos los hombres del presidente. Pero si tienen más fines de semana libres, hagan un maratón Robert Redford. Eh, La verdad, maestra Elena Celaya, mil gracias por esta deliciosa exposición, por esta sentida, cuidada y tan detalladamente preparada, con una horizonte conceptual muy amplio de los recursos cinematográficos que responden a la pregunta que se planteó inicialmente, que es cuáles son algunos de los recursos cinematográficos que propician la tensión dramática desde la mirada del director Alan Pakula, y vemos justamente este tema tan central que es el periodismo de investigación. Y yo quisiera hacerles resaltar por qué es que la sociedad tiene realmente un
amor tan importante por la UNAM, porque la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el papel que tiene en la sociedad mexicana en su conjunto, porque contamos con profesores, con profesoras que tienen esta pasión por lo que hacen, esta obsesión por el detalle, por la profundidad, como la profesora Elena Celaya, que con una humildad tremenda nos dice un comentario naif y nos está hablando de la teoría política que subyace justamente en el análisis del poder y su relación con el derecho. Nos habla de esta separación de poderes clave en los conceptos democráticos, en la relación y la importancia de los pesos y los contrapesos, del derecho a la información, el derecho a saber, la importancia clave de la existencia institucional de archivos, como es la biblioteca central, como es cada biblioteca en el pueblo más pequeñito, donde realmente puede uno encontrar los documentos, y el tema de la importancia de la verdad, que ya también tenemos documentada en varios de las análisis de Enfocarte, con este concepto de la verdad en las constituciones, como lo tiene la constitución alemana, y las consecuencias de las desviaciones desde la mirada ciudadana corresponsable. Vemos aquí conceptos que tienen una transversalidad importantísimo. Cómo buscar las grietas para iluminar la verdad que el poder quiere enterrar. Y desde luego, la diferencia entre transparencia, la accesibilidad de la información, que son cosas distintas, el que contemos con sistemas que la gente pueda utilizar, lo que se llama transparencia proactiva, y su distinción con la rendición de cuentas, a la que todos y todas las personas que tienen acceso a los fondos públicos necesitarían tener, y que no van a funcionar si la ciudadanía no lo demanda, no está al pendiente, no le da igual que exista o que no exista. Y esta metáfora de la búsqueda de la verdad enterrada, que tenemos que ir iluminando poco a poco, no es un comentario en absoluto naive, es un comentario profundo, detallado, que nos abre una serie de reflexiones, que va desde el silencio musical hasta el tecleo que poco a poco vamos haciendo cuando nos empoderamos, conocemos nuestra constitución y le vamos aportando esas luces, primero tan sutiles como esta línea tan sutil nos linea el rostro, y este tiroteo que sí se da en los shots, en esto que mencionábamos desde un inicio, en cómo hay una sistémica de interpretación, cómo una toma se va relacionando con otra, generando sentido, generando significado, manteniendo un flujo narrativo que nos haga desarrollarnos como personas, cómo vamos hilando, como si nos importan los detalles para ir llegando a transformar este ejemplo que arrasa en el poder de naturalizarlo todo, de minimizarlo todo. Y con esto quisiéramos cerrar para abrir, digamos, algunas otras posibilidades, desde luego, con los numerosos informes por los cuales tenemos que considerar el papel fundamental que tienen los medios y los informadores, que hacen que su régimen jurídico sea distinto. Tenemos por lo menos 20 informes mundiales, no solo de personas desaparecidas, sino específicamente sobre periodistas asesinados y personas desaparecidas por querer desenterrar esta verdad, que están en los archivos muertos, y que no tenemos esa secuencia. Desde hace varios años hemos dado seguimiento a este fenómeno, porque son las informadoras y los informadores quienes más están siendo afectados por este fenómeno, digamos, cínico del poder, en donde simplemente se desaparece a estas personas,
y nadie les da el debido seguimiento, sino los medios. Por ello tienen un régimen especial. Acá vemos los países más peligrosos, dentro de los cuales desafortunadamente ocupamos un quinto, cuarto, tercer lugar en ocasiones. Aquí vemos cuáles son estos países. Debería ser un motivo de investigación y de atención, y por ello, más que nada, hacemos esta triple efeméride de la película de propiamente Robert Redford como actor y director, de un cine muy particular, muy prudente, y de estos personajes que son las y los periodistas. Acá vemos que tenemos una paridad de sexo, tenemos tanto hombres como mujeres que están siendo desaparecidos y asesinados, y vemos que es una cifra alarmante, pues si nos vamos a la terrible realidad que son las zonas de conflicto, pues vemos que más de la mitad han sido asesinados en zonas de conflicto como las vemos el día de hoy. Por lo tanto, no solamente es un análisis estético, fílmico de este tema, sino es un ariete descarnado contra el poder que oculta, que enrarece y que es motivo y debería ser motivo de reflexión ciudadana generalizado. Hay organizaciones internacionales específicas y que se dedican a por lo menos hacer un recuento de estas personas. Y antes de pasar a mostrar dos datos de reflexión y de cierre, sí quisiéramos destacar una de las instituciones de la universidad que ha mencionado la profesora Zelaya, y que son tan importantes y motivo del por qué la Universidad Nacional Autónoma de México seguirá estando en el corazón de nuestra ciudadanía. Y bueno, aquí voy a simplemente hacer el recordatorio con inteligencia artificial para que podamos, y la maestra nos corrija si es que hay que corregir algo. El, Inicialmente nació el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, fundado en 1963, ya hace algunas décadas, por la universidad, convirtiéndose en la primera escuela formal de cine, no solo de México, sino de América Latina, impulsado por Manuel González Casanova, quien profesionalizó la enseñanza del cine con un enfoque crítico y social en ese año, y que estuvo en el Departamento de Actividades Cinematográficas para ofrecer una formación seria y sistemática, donde la profesora Celaya tomó varios cursos, y que se transforma en 2019 en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC. Ya tenemos 27 años, son 26, tenemos 7 años de su transformación, y que podemos decir que ya ha formado cineastas destacados como Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki. Así que si quisieran más información, aquí tenemos la información en la propia Gaceta de la UNAM, aquí lo tenemos, la Escuela Nacional de Artes Gráficas, aquí una pequeña, Arte cinematográfico. aquí lo tenemos, los set, y también tenemos en la sala Nezahualcóyotl, al final, en la parte de atrás, un pequeño foro para un teatro abierto que incluso se abre hacia el propio espacio de la UNAM. Se abre la parte de atrás y hay unas escenografías con naturales, genial, estupendo. Y bueno, aquí vemos esta página para que ustedes la puedan consultar, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y aquí ella hablaba del Cine Minuto. Dice que han realizado 1,115 trabajos y obtenido reconocimientos internacionales diversos. Así que, pues tenemos entre las glorias de la UNAM esta situación. Y para cerrar justamente en la doble o triple efeméride que mencionábamos, aquí nada más vamos a dar unos cuantos datos que los tenemos en acceso público, a ver si lo pueden ustedes visualizar.
Bueno, no solo por el registro autoral de roles desempeñados aquí, sino que también vemos que inclusive en su vida personal, como lo mencionaba la profesora Celaya, pues no tuvo unos grandes escándalos, por ejemplo, de drogas o de estas cuestiones que pueden ser, y pues nos adelantamos también a su efeméride, que sería el nacimiento 18 de agosto de 1936 y aquí con la estructura de la página de Wikipedia muy documentada, bueno, no solamente la parte de la juventud inconforme que es propia gran parte de este periodo de madurez, sino su contacto, su bohemia, su relación interdisciplinaria en Europa, sus primeros trabajos, el debut en el cine, el estrellato que realmente tiene con esta profesionalización, con esta obsesión por estudiar, por formarse, los trabajos como director, que esto sí quisiéramos marcarlos, pero bueno, solamente que tomen ustedes la nota, 18 de agosto de 1936 en Utah, y en su muerte un 16 de septiembre del año pasado, justamente, que promovió el cine independiente, esta participación en el Festival de Sundance Onda. y sobre todo el ecologismo, ganador de premios Oscar y Globos de Oro en su apreciada carrera, muy, muy, muy distante de esta cuestión de los sex symbols, porque además de que efectivamente pues sí era un tipo atractivo, pero sobre todo por su personalidad y su carácter. Y esta que mencionaba la maestra Celaya, este paralelismo con Paul Newman, que también se consideró un ícono de la pantalla grande. Aquí vemos que estos trabajos como director tenemos muy claramente Ordinary People, protagonizado por Donald Sutherland y Barry and Tyler Moore, y que le hizo ganar el Oscar al mejor director. Aquí lo vemos, aquí está en una foto en Cannes en 1988, A River Runs Through It, con Brad Pitt y Tom Skerritt, o sea que ha trabajado interdisciplinariamente. Y en 1998, El hombre que susurraba a los caballos, basada en una novela de Nicholas Evans. En 2000, La leyenda de Bagger Vance, The Company You Keep, y una serie de elementos que nos hablan de su intenso y organizado, obsesivo trabajo. Y aquí estamos con estas películas que ya algunas de ellas se mencionaron, esto de una proposición indecente, vemos un abanico de actrices con las que trabajó. Ujú. Aquí está la trilogía, esta de que se mencionaba, una gama realmente muy, muy, muy amplia. Acá estamos viendo de sus últimas películas y producciones. Aquí tenemos esto de Avengers Endgame, que tiene que ver una aparición sorpresa pequeñita en esta película, eh, con, Hasta él lo sabe. volviendo a ser con Alexander Pierce su última aparición como actor. La renuncia, el patrimonio muy también, muy, muy prudente, que no tuvo escándalos en este sentido económico, cosa que ya es en sí también digna de destacarse. Eh, su muerte a los 89 años, un hombre longevo también, y aquí vemos la filmografía completa en orden. Esta sí está totalmente respaldada en esta cantidad de citas. Aquí no dejamos de mencionar sus premios Oscar como mejor actor, mejor director, mejor película, mejor director, quiz show nominado, aunque aquí tenemos estas dos, Gente Corriente, Ordinary People, y este Oscar honorífico en 2002. Acá vemos Globos de Oro, Festival Internacional de Cine en Venecia, Premios César, también como César honorífico, y distintas condecoraciones que realmente fueron ganadas a pulso. Y vemos unas referencias apabullantes que están plenamente documentadas, no es una cuestión subjetiva ni es una apreciación por sus características físicas, sino por un trabajo permanente, sostenido
que les dejamos aquí para consultar. Esta categoría multimedia tan extensa que pueden ustedes realmente ir apreciando y disfrutando en numerosos, como decía la profesora, en diferentes géneros. Entonces, aquí tienen ustedes un recurso multimedia muy, muy ordenado, muy bien documentado como actor, como director, sus premios y sobre todo con esta coherencia personal que es digna de admirarse en cualquier persona que llega a los 89 años sin los grandes escándalos, pese a que nadie somos ni perfectos ni puros en ningún sentido. Vemos un balance muy, muy importante que vale la pena destacar en esta triple mención. Así que, maestra querida, no sé si quieras agregar alguna cosa, alguna frase para despedir o alguna invitación, algún comentario y realmente agradeciendo con el corazón abierto esta generosa entrega de tu parte y realmente nos sentimos sumamente privilegiados, no solo como como universitarios, sino como personas, contar con esta finura y esta generosidad, esta eh, integralidad de la mirada de una fotógrafa, de un artista y claro que sí, de una profesora muy, muy reconocida y premiada dentro de nuestra universidad. Te dejamos la voz para que nos cierres con alguna invitación. Bueno, muchísimas gracias, aparte de hacerme sonrojar, que esperemos que no, ya no, ya no suceda. Ya, este, yo les agradezco muchísimo a todos los que hacen posible enfocarte, porque es una herramienta extraordinaria para la reflexión, para el aprendizaje y para ampliar nuestros horizontes. Y yo lo que he aprendido poco, mucho, o por lo menos las nociones de derecho, pues las he reforzado y aprendido aquí en Enfocarte. En la Escuela Nacional Preparatoria llevábamos una materia que era nociones de derecho positivo mexicano, ¿sí? Que consistía esencialmente pues casi en aprenderse la Constitución, los artículos de la Constitución de memoria y poderlos repetir semana con semana, ¿no? No eran todos al mismo tiempo, pero bueno, en fin, pero de eso pues es algo, un recuerdo muy vago, y no aterriza no aterrizaban en la vida cotidiana. A lo mejor el artículo tercero sí, porque se refiere a la educación, ¿no? Eso todavía lo recuerdo. Pero todas estas sutilezas que siempre se mencionan, se dicen, se enlazan, se hacen evidentes con los análisis que aportan cada una de las personas que con tanto entusiasmo también ayudan y sostienen enfocarte y siempre agradeciendo la presencia de la maestra Steines, que es un baluarte importantísimo en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y Muchísimas pues gracias, sí, de verdad. nada, ok. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente enfocarte. Mil gracias de todo corazón. Nos vemos y les invitamos, por favor, si ustedes consideran que nuestra conversación polidialógica es importante para formar ciudadanía, para una formación ético-jurídica a través de las artes, regálenos un comentario, preguntas, sugerencias debajo de los videos y por supuesto que se vale ponerle un like, ponerle un pulgarcito al trabajo de nuestros ponentes, de nuestras ponentes que con tanto cariño preparan y generosamente comparten su conocimiento, su mirada, su emoción sobre este material invaluable que no solo, como lo mencionó la profesora, vale millones en pesos, en dólares, sino en interacciones, en este trabajo colaborativo interdisciplinario y con ese sello ético-moral que implica la creación artística con toda su intensidad. Mil gracias, en particular a la profesora Elena Zelaya, con todo el corazón.
a nuestra Universidad Nacional y les invitamos a hacerse suyos este trabajo y, por favor, abajo, bienvenidas. Este es el lugar para las y los liberales incluyentes. Ayúdenos a seguir fortaleciendo este trabajo y expandiendo. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Mil gracias. Hasta siempre. Y para despedirnos, vamos a ver si podemos escuchar esta melodía tan importante para cerrar esta efeméride. A ver si lo escuchan. Unit 1 to Unit 2. What? We're home. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. It's been a break-in at Democratic headquarters. Look at the place. Sir. Buxton, you're both on the story now. Redford. I'm over the post. Mark, are you here in connection with the burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is the Washington Post, and I was just wondering if you can remember all that's this been. The story of the two young reporters cracked the Watergate conspiracy. Who's Charles Colson? You know, Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. Well, you said they stepped into the leads. Certainly a tremendous price. No, not surprised at all. They tripped over the clues. We'd like to see all the material requested by the White House. All White House productions are confidential. The whole thing is a cover-up for running around. And piece by piece, they stick the story in American history. The White House can control the investigation. I won't say anymore. Threaten if you tell the truth. No. I'm trying to understand what you're on. Mitchell knew. Of course, Mitchell knew. Mark, Bugsy, get here! At times, it looked like cost them their jobs, That's right. It said the former Attorney General. Ranking law enforcement officer in this country is a crook. their reputations, I don't know. perhaps even their lives. La verdad de esta película que nos habla de la importancia de una ciudadanía sólida. Muchísimas gracias. Hasta siempre.